Es un hombre al que hay que temerle, no compadecerle. Disculpa. Diga. Jane, acaban de encontrar otro cadáver. Parece que es obra del asesino de San Joaquín. Gracias. Es él, ¿verdad? Asesinó a otra. A lo largo del Mentalista, hemos conocido a numerosos criminales capaces de sembrar el miedo en la sociedad. Cada uno, a su manera, ha dejado una huella de terror que incrementa la paranoia y la sensación de inseguridad entre los habitantes de California, escenario principal de la serie. Sin embargo, el caso que analizaremos hoy destaca incluso entre los más perturbadores, no solo por la brutalidad y el carácter grotesco de los crímenes cometidos. El cadáver está a campo abierto en una zona de acampar próximo a la calle. ¿Cómo la mataron? La degollaron. El corte es limpio y preciso. ¿Sangre? Ni una gota. Su ropa está intacta, tal vez no haya ataque sexual. Sus manos y pies están atados con alambre. Le pusieron piedras en los ojos. Sino también por la identidad de la persona responsable y por el macabro destino que finalmente encontró a manos del asesino más temido de la historia, Red John. Hoy hablaremos del asesino de San Joaquín. A lo largo de este análisis, exploraremos todo lo que la serie nos revela sobre este criminal. Reconstruiremos su historia, examinaremos el papel que desempeñó dentro de la narrativa del Mentalista, analizaremos las circunstancias que rodearon su impactante final y finalmente plantearemos una teoría sobre cómo pudo haber sido su encuentro con Red John, un enfrentamiento del que solo uno salió con vida. El episodio que analizaremos está construido de una forma muy particular. Gran parte de la atención del espectador se dirige hacia distintas pistas y sospechosos, desviando constantemente el foco del verdadero responsable. Precisamente por eso, para comprender el papel que desempeña el asesino de San Joaquín dentro de la historia, es necesario reconstruir el caso desde el principio. La investigación comienza cuando el BIC es llamado tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una joven, aparentemente una adolescente. A simple vista, la escena del crimen revela una firma tan meticulosa como perturbadora. Las manos de la víctima han sido atadas mediante un elaborado trenzado, realizado con una precisión que sugiere que el asesino dispuso de tiempo suficiente para actuar sin interrupciones. Pero el detalle más inquietante son las piedras colocadas cuidadosamente sobre sus ojos, una marca distintiva que convierte el crimen en algo imposible de olvidar. Este hallazgo conduce a la primera gran conclusión de la investigación. No se trata de un asesinato aislado. Existen homicidios con exactamente la misma firma, lo que confirma que las autoridades están frente a un asesino en serie que ha perfeccionado un patrón para identificar cada uno de sus crímenes. Mientras la investigación avanza, el episodio reúne a varios personajes clave, además del equipo habitual del BIC y de su entonces director, Luther Wainwright. Aparecen diversos sospechosos relacionados con el caso. Entre ellos destaca Richard Hayback, un hombre cuya conducta despierta inmediatamente la sospecha de los investigadores. Sin embargo, existe otra figura que gana cada vez más protagonismo: James Panzer, un reconocido periodista especializado en documentar los asesinatos del llamado asesino de San Joaquín, y cuya participación en el caso resulta constante desde los primeros momentos.
La investigación continúa cuando Patrick Jane visita a la familia de la primera víctima conocida. Allí descubren que la joven, de apenas 16 años, fue quien marcó el inicio del patrón criminal que más tarde definiría al asesino de San Joaquín. Jane decide revisar minuciosamente las evidencias de aquel primer homicidio, convencido de que las respuestas siguen ocultas en los detalles que otros pasaron por alto. Practicaba duro. Al mismo tiempo, James Spencer continúa colaborando con la investigación, desde su propia perspectiva, aportando información sobre el historial del asesino y los crímenes que ha documentado durante años. Sin embargo, todo cambia cuando Patrick Jane visita el departamento del periodista. Es en ese momento cuando ocurre el verdadero punto de inflexión del episodio, un acontecimiento que transforma por completo la dirección de la investigación y cambia la percepción que el espectador tenía hasta ese instante. Antes de continuar con la teoría, es necesario detenernos en un aspecto fundamental: el nivel de peligro que representaba el asesino de San Joaquín, no solo desde nuestra perspectiva como espectadores, sino también desde la del BIC e incluso la del propio Patrick Jane. En un principio, la investigación parecía seguir un camino relativamente claro. Sobre el tablero de Teresa Lisbon se encontraba una lista de sospechosos que, en teoría, reunían las características propias de un asesino en serie. Todos ellos compartían antecedentes, comportamientos extraños o problemas psicológicos que, desde el punto de vista policial, justificaban plenamente las sospechas. Sin embargo, ese era precisamente el problema. La investigación estaba enfocada en las personas más evidentes, en aquellos individuos que encajaban con el perfil que cualquiera esperaría encontrar. Mientras tanto, el verdadero asesino permanecía completamente fuera del radar. Patrick Jane, reconocido por su extraordinaria capacidad de observación, y Teresa Lisbon, una investigadora con años de experiencia, terminaron llegando inicialmente a la misma conclusión. Richard Hayback era el sospechoso que mejor se ajustaba al perfil del asesino de San Joaquín, no porque fueran malos investigadores, sino porque todas las evidencias parecían conducir hacia él. Y justamente ahí radica la peligrosidad de este criminal. No era un asesino que dejara rastros evidentes, ni que llamara la atención por su comportamiento. Su mayor fortaleza consistía en permanecer oculto a plena vista, mezclándose entre la multitud hasta convertirse en alguien completamente inofensivo ante los ojos de los demás. También es importante recordar el contexto en el que ocurre este episodio. Para ese momento de la serie, Patrick Jane creía haber acabado con Red John tras matar a Timothy Carter, el hombre que se hacía pasar por él. Sin embargo, aún existían dudas sobre si realmente había eliminado al verdadero asesino. Esa incertidumbre también influía en Jane. Aunque continuaba resolviendo casos con la misma brillantez de siempre, parte de su atención seguía enfocada en Red John, sin imaginar que el caso del asesino de San Joaquín escondía un adversario mucho más complejo de lo que aparentaba. No obstante, todo comienza a cambiar cuando Jane decide hacer lo mejor que sabe hacer: observar directamente a las personas involucradas. Es entonces cuando conoce a James Spencer. En un primer momento, Spencer no despierta sospechas. Lo que llama la atención de Jane no es un comportamiento criminal, sino su obsesión casi enfermiza por el asesino de San Joaquín. Sin embargo, lejos de interpretarlo como una señal de culpabilidad, Jane parece sentirse identificado con él. Y este detalle resulta especialmente interesante.
James Panzer construye una imagen de sí mismo que refleja, en muchos aspectos, al propio Patrick Jane. Habla abiertamente de su obsesión por capturar al asesino. Dedica su vida a seguir cada uno de sus movimientos y no muestra ningún remordimiento por esa fijación. Para Jane, escuchar a Panzer era casi como verse frente a un espejo. Las personas buscan razones o significados para comprender los eventos de su vida cuando normalmente no existen tales. ¡Ah, felicidades! A propósito, Gracias. ¿Por qué? ¿asesinaste a Red John? Ah, eso, sí. ¿Qué sentiste? Sí, no es tan satisfactorio como uno creería. La diferencia, por supuesto, era la motivación. Patrick perseguía a Red John impulsado por la venganza y el deseo de hacer justicia por su familia. Panzer, en cambio, afirmaba actuar por un supuesto compromiso con las víctimas y con la verdad. Al menos, esa era la imagen que quería proyectar. Pero aquí aparece un detalle que considero clave y que conecta directamente con mis teorías sobre Red John. Si hay algo que Red John comprendía mejor que nadie, era que enfrentarse directamente a Patrick Jane era un error. Jane posee una capacidad de observación extraordinaria. Es capaz de detectar pequeños detalles que para cualquier otra persona pasarían completamente desapercibidos. Es precisamente esa habilidad la que le permite resolver casos aparentemente imposibles. Por eso la estrategia más efectiva contra Jane siempre ha sido mantenerse fuera de su campo de observación el mayor tiempo posible. Y eso fue exactamente lo que hizo James Panzer. Hasta ese momento, Patrick jamás habría imaginado que el hombre con el que conversaba de forma tan relajada, alguien que incluso respondía al arquetipo del intelectual tímido, inofensivo y aparentemente incapaz de ejercer violencia, era en realidad un asesino extremadamente metódico. Sus crímenes demostraban un nivel de planificación excepcional. No dejaba pruebas relevantes. Disponía del tiempo suficiente para atar cuidadosamente las manos de sus víctimas, siguiendo un patrón específico, y abandonaba los cuerpos en lugares donde sabía que tarde o temprano serían encontrados por la policía. Todo estaba calculado. La verdadera magnitud de su peligrosidad queda al descubierto cuando aparece una nueva víctima. En ese instante, cuando Patrick Jane comprende que ha sido completamente engañado. Con el mismo alambre, usó el mismo nudo, la mataron en otra parte y dejaron el cuerpo aquí. ¿Piedras en los ojos? No, le quitó los ojos. Durante toda la investigación había dirigido su atención hacia el perfil más evidente, mientras el verdadero asesino permanecía a su lado, observando cada movimiento del BIC, incluso cometiendo otro asesinato, mientras continuaba colaborando con la investigación. La conclusión de Jane resume perfectamente la personalidad del criminal. James Panzer disfrutaba de la atención. Cada nuevo asesinato no solo representaba un crimen más, sino también una demostración de superioridad intelectual frente a quienes intentaban detenerlo. Solo unos días después del otro homicidio. Ya le gustó la atención. Más gente, más atención, más violencia. Se emociona más fácilmente. Antes de continuar con el análisis del episodio, vale la pena detenernos en una pregunta que rara vez se plantea. ¿Hasta qué punto James Panzer logró convertirse en un criminal comparable con Red John? A primera vista, la respuesta parecería sencilla. Red John continúa siendo el asesino más peligroso de toda la serie. Sin embargo, cuando observamos con detenimiento el comportamiento de Panzer, encontramos varias similitudes que permiten entender por qué Patrick Jane tardó tanto en descubrir su verdadera identidad. La primera comparación está en la imagen que ambos proyectan. Tanto Red John como James Panzer comprenden que la mejor forma de ocultarse
no consiste en parecer amenazantes, sino todo lo contrario. Ambos construyen una personalidad que inspira confianza y reduce cualquier posibilidad de despertar sospechas. James Panzer encaja perfectamente en el arquetipo de una persona común. Se presenta como un periodista apasionado por los asesinatos del asesino de San Joaquín. Alguien inteligente, reservado e incluso algo tímido. Su apariencia transmite la impresión de ser una posible víctima antes que un victimario. Red John utiliza exactamente el mismo principio. Lejos de mostrarse como el monstruo que realmente es, adopta la identidad de un hombre respetado y completamente integrado en la sociedad. Su apariencia dista mucho de la de un villano tradicional. Por el contrario, se presenta como una figura amable y confiable, capaz de pasar inadvertida incluso para quienes lo rodean a diario. En ambos casos, su mayor arma no es la violencia, sino la capacidad de ocultarse detrás de una identidad perfectamente construida. La segunda comparación aparece en su forma de cometer los asesinatos. James Panzer parece actuar desde un lugar seguro, un espacio donde puede controlar completamente la situación, sin temor a ser descubierto. Esa tranquilidad le permite ejecutar cada crimen con una precisión casi ritualista. Ata cuidadosamente las manos de sus víctimas mediante un elaborado trenzado y coloca piedras sobre sus ojos, como una firma personal que identifica cada uno de sus homicidios. Red John, por el contrario, asume riesgos mucho mayores. En numerosas ocasiones, invade directamente los hogares de sus víctimas y ejecuta los asesinatos dentro de sus propias casas. Después deja su inconfundible firma, la famosa carta feliz, dibujada con la sangre de la víctima. No se trata únicamente de una marca para atribuirse el crimen. También funciona como un mensaje dirigido a quienes investigan el caso, y especialmente a Patrick Jane. Por ello, aunque ambos utilizan una firma para identificar sus asesinatos, Red John demuestra un nivel de audacia muy superior. No solo mata, sino que convierte cada escena del crimen en un desafío para la policía. Sin embargo, la comparación más interesante surge cuando ambos deben enfrentarse al investigador más peligroso que podrían tener, Patrick Jane. James Panzer opta por una estrategia basada en la cercanía. Desde el primer momento intenta establecer una relación cordial con Jane, presentándose como alguien que comparte su misma obsesión por capturar al asesino. Incluso llega a insinuar que ambos son muy parecidos, casi como si fueran dos caras de una misma moneda. Pero esa decisión termina convirtiéndose en su mayor error. Patrick Jane posee una característica muy marcada. Desconfía casi por naturaleza de las personas que intentan ganarse su confianza demasiado rápido. Su experiencia como mentalista le ha enseñado que las palabras pueden manipularse con facilidad, mientras que las acciones suelen revelar las verdaderas intenciones de una persona. Paradójicamente, la amabilidad excesiva puede resultar más sospechosa para Jane que la hostilidad. Y es aquí donde Red John demuestra comprender a su enemigo mucho mejor que James Panzer. A diferencia de Panzer, Red John rara vez intenta acercarse emocionalmente a Jane. Al contrario, mantiene una distancia cuidadosamente calculada y permite que otros lo desprecien, lo insulten o lo consideren un farsante. Consultor, ¿eh? ¿Es un clarividente o un mago? ¿Tiene poderes psíquicos? Curiosamente, ese tipo de reacciones resultan mucho más creíbles para Patrick Jane. Tiene sentido si pensamos en la propia personalidad del protagonista. Jane convive con la culpa, el desprecio hacia sí mismo y el rechazo de muchas personas debido a su pasado como falso medium. Por ello, acepta con mucha más naturalidad el odio que una muestra de afecto aparentemente desinteresada. Red John entiende esa debilidad psicológica y la convierte en una ventaja estratégica. Mientras Panzer intenta acercarse a Jane, disimulando una afinidad intelectual, Red John prefiere mantenerse fuera de su alcance, manipulando los acontecimientos desde la distancia, evitando convertirse en un objeto directo de observación.
Desde mi perspectiva, esta diferencia explica por qué James Spencer terminó siendo descubierto relativamente rápido, mientras que Red John consiguió ocultar su identidad durante años. Ambos compartían inteligencia, paciencia y una enorme capacidad para manipular las apariencias. Sin embargo, Red John comprendía algo que Panzer nunca llegó a dominar por completo. La persona más peligrosa para un asesino no era el BIC, sino Patrick Jane. Y la mejor forma de sobrevivir era impedir que Jane pudiera observarte lo suficiente como para entender quién eras en realidad. Después de descubrir la identidad de James Spencer, surge una pregunta inevitable. ¿Patrick Jane realmente podía detenerlo? Desde mi perspectiva, la respuesta es sí. El verdadero problema nunca fue si Jane era capaz de atraparlo, sino de si disponía del tiempo suficiente para hacerlo. Si analizamos el episodio, la investigación se encontraba bajo una enorme presión. El caso estaba a punto de ser transferido a otra agencia, lo que dejaba al BIC con un margen de tiempo extremadamente reducido para resolverlo. James Spencer. ¿Panzer? ¿El reportero que cubre el caso? La policía de Fresno lo hubiera investigado. Sé que es el homicida. Evidencia. Ese es el problema. No tenemos nada que lo relacione al crimen. El FBI está presionando para quedarse con el caso. Estoy haciendo todo lo que puedo para retenerlo. Solo dame algo de tiempo. Tiempo es lo que falta. Dije que lo atraparé. Excelente. ¿Cuánto necesitas? Puedo tenerlo para mañana. Tienes hasta mañana. Suerte. Jane comprendía que, si no actuaba de inmediato, perdería el control de la investigación. Esa presión explica por qué su primer intento para desenmascarar a Panzer resulta precipitado y termina fracasando. Sin embargo, ese fracaso solo es aparente. En el momento en que Patrick Jane identifica a James Panzer como el verdadero asesino de San Joaquín, el criminal ya ha cometido su mayor error. Su identidad deja de ser un misterio y la investigación cambia por completo de objetivo. Ya no se trata de descubrir quién es el asesino, sino de encontrar la forma de demostrarlo y detenerlo. Y si hay algo que Patrick Jane ha demostrado una y otra vez a lo largo de la serie, es que sabe exactamente cómo presionar a un culpable. Jane comprende las emociones humanas mejor que nadie. Sabe cuándo provocar, cuándo guardar silencio y cuándo obligar a una persona a cometer un error. Si hubiera contado con el tiempo suficiente, probablemente habría diseñado una estrategia para exponer a Panzer y llevarlo ante la justicia. Por eso considero que la captura de James Panzer era solo cuestión de tiempo. Pero entonces ocurre algo que cambia por completo el rumbo de la historia y revela uno de los aspectos más oscuros de Patrick Jane. Es aquí donde el episodio adquiere un tono mucho más inquietante. Patrick Jane toma una decisión que difícilmente puede calificarse como convencional. En lugar de concentrarse únicamente en capturar a Panzer, convierte toda la situación en una oportunidad para responder la pregunta que lo ha perseguido desde la muerte de Timothy Carter. ¿Y si Red John seguía con vida? Al parecer Red John creyó justo la misma cosa. Como sea, no creo que el asesino de San Joaquín vaya a ser asesinado con la facilidad de Red John. La obsesión de Jane con Red John continúa dominando cada una de sus decisiones. Aunque Panzer representa una amenaza real y todavía existe la posibilidad de que aparezcan nuevas víctimas, la incertidumbre sobre el destino de Red John pesa incluso más sobre él. No se trata de un colapso emocional visible. Jane no pierde el control, no grita ni actúa impulsivamente. Su crisis se manifiesta de una forma mucho más peligrosa, mediante una decisión cuidadosamente calculada. Estás muy equivocado. Red John fue un sorprendente asesino sin duda y te felicito por librarnos de ese hombre. Pero no tiene ninguna comparación con el asesino de San Joaquín. Red John era un sociópata común y corriente, descuidado, soberbio, un loco. No tienes idea de lo que dices. Red John ya no existe.
hecho de que se dejara atrapar y de que tú lo mataras comprueba mi punto. Durante su entrevista televisiva, Patrick Jane hace exactamente lo que necesita para provocar a James Spencer. Desvía la atención del asesino de San Joaquín y convierte a Red John en el centro de la conversación. Con ello, consigue dos objetivos al mismo tiempo. El primero consiste en herir el orgullo de Panzer. A lo largo del episodio, queda claro que disfruta de la notoriedad que han alcanzado sus crímenes, por lo que escuchar que toda la atención vuelve a centrarse en Red John resulta insoportable para alguien con una personalidad profundamente narcisista. El segundo objetivo es todavía más importante. Jane sabe perfectamente cuál es la reacción de Red John frente a quienes intentan menospreciarlo. Cuando Panzer, incapaz de controlar su ego, comienza a desacreditar e insultar públicamente a Red John, sin darse cuenta, acaba firmando su propia sentencia de muerte. Y aquí aparece una de las teorías más perturbadoras del episodio. Desde mi punto de vista, Patrick Jane no solo estaba intentando detener a un asesino, también estaba poniendo a prueba una hipótesis. Si Red John realmente había muerto, las provocaciones de James Spencer no tendrían ninguna consecuencia y el periodista seguiría con vida. Pero si Red John continuaba activo, alguien acudiría para silenciarlo. En otras palabras, Jane convirtió a James Spencer en un experimento para comprobar si el verdadero Red John seguía existiendo. Era una apuesta moralmente cuestionable, pero extraordinariamente efectiva. Y el resultado confirmó sus sospechas. Red John seguía vivo. Poco después de la entrevista, James Spencer apareció asesinado. Con una sola decisión, Patrick Jane obtuvo la respuesta que llevaba meses buscando. Sin embargo, el precio fue permitir que otro ser humano muriera a manos del asesino que había jurado capturar. Ese es, probablemente, uno de los momentos más oscuros de todo El Mentalista, porque demuestra que incluso Patrick Jane, el protagonista de la historia, puede llegar a cruzar peligrosamente la línea que separa la justicia de la manipulación cuando Red John entra en escena. Y a partir de este punto, entramos completamente en el terreno de la teoría. La serie nunca muestra cómo ocurrió el encuentro entre James Spencer y Red John. Lo único que sabemos con certeza es el resultado. Después de insultar públicamente a Red John durante la entrevista, Panzer aparece asesinado con la inconfundible firma del asesino. Todo lo demás debe reconstruirse a partir de las pistas que deja la propia serie. Si observamos el episodio, existe una elipsis inmediatamente después de la entrevista televisiva. Cuando volvemos a ver a Patrick Jane, ya han transcurrido varias horas, o al menos el tiempo suficiente para que Red John localizara a Panzer y ejecutara su plan. La pregunta es, ¿cómo pudo encontrarlo tan rápido? Para responderla, debemos combinar dos elementos. El primero proviene de episodios anteriores. La serie establece en varias ocasiones que Red John posee una extensa red de colaboradores, infiltrados en distintas instituciones, incluyendo cuerpos policiales y personas con acceso a información privilegiada. Gracias a esa organización, obtener la dirección o los movimientos de James Spencer probablemente no había representado una gran dificultad. El segundo elemento se encuentra en el propio episodio. Todo indica que James Spencer llevaba una vida solitaria. No existen indicios de que conviviera con alguien, ni de que mantuviera una red cercana de personas que pudieran notar rápidamente su desaparición. Esa característica resultaba ideal para un asesino en serie, pero también lo convertía en una víctima perfecta. Desde mi perspectiva,
lo más probable es que Panzer abandonara la entrevista profundamente molesto por la forma en que Patrick Jane había desviado toda la atención hacia Red John. Su ego había sido herido públicamente y, considerando la personalidad narcisista que muestra durante todo el episodio, resulta razonable pensar que intentará recuperar esa sensación de control. Una posibilidad es que decidiera volver a preparar un nuevo asesinato. No sería extraño que regresara al lugar donde acostumbraba a cometer sus crímenes, un sitio que conocía perfectamente y donde se sentía seguro porque controlaba cada detalle del entorno. Mientras tanto, Red John ya había iniciado su propia cacería. Si en ese momento seguía desempeñándose como sheriff del condado de Napa, disponía de los recursos necesarios para desplazarse sin levantar sospechas. Además, el acceso a información policial y la ayuda de sus colaboradores le habrían permitido localizar rápidamente el domicilio o los movimientos de Panzer. A partir de ahí, solo necesitaba hacer lo mejor que sabía hacer: esperar. Red John nunca fue un asesino impulsivo. Su mayor fortaleza consistía en observar durante horas, estudiar a sus víctimas y atacar únicamente cuando tenía la certeza absoluta de controlar la situación. Por ello, imagino que siguió a James Panzer desde la distancia hasta confirmar cuál sería su siguiente destino. Si Panzer realmente regresó al lugar donde cometía sus asesinatos, entonces, sin saberlo, caminaba directamente hacia una emboscada. Aquí aparece uno de los aspectos más interesantes de esta teoría. Red John conocía perfectamente la psicología humana y sabía cómo manipular el comportamiento de sus víctimas. Si utilizó su autoridad como sheriff o simplemente hizo creer a Panzer que la policía estaba cerca, habría provocado exactamente la reacción que esperaba. En lugar de escapar por la entrada principal, Panzer probablemente buscó una salida alternativa, un acceso oculto que solo él conocía y que, en circunstancias normales, habría representado su mejor oportunidad para huir. Pero precisamente por ser el único camino que él consideraba seguro, también podía convertirse en el lugar perfecto para una emboscada. Los episodios anteriores muestran que Red John suele ocultar completamente su identidad. Viste una larga capa negra, utiliza guantes y cubre su rostro con una máscara, transformándose casi en una figura espectral que aparece y desaparece sin hacer ruido. No sería extraño que recurriera nuevamente a ese método. Panzer, convencido de haber escapado de la policía, avanzaría por aquel pasillo o salida oculta, creyéndose finalmente a salvo. Entonces llegaría el silencio, quizá un pequeño ruido detrás de él, tal vez unos pasos apenas perceptibles, y cuando finalmente comprendiera que no estaba solo, ya sería demasiado tarde. Ese desenlace encaja con la forma de actuar de Red John. No necesitaba perseguir desesperadamente a sus víctimas. Prefería que fueran ellas quienes, creyendo haber encontrado una vía de escape, terminaran entrando por voluntad propia en el escenario que él había preparado con antelación. Si esta reconstrucción es correcta, James Panzer nunca tuvo oportunidad real de sobrevivir. Desde el momento en que decidió desafiar públicamente a Red John, dejó de ser un cazador para convertirse en la presa de un asesino mucho más inteligente, paciente y metódico que él. Antes de concluir este análisis, vale la pena responder una última pregunta. ¿Por qué Red John decidió asesinar a James Panzer inmediatamente, en lugar de intentar convertirlo en un aliado o en uno de sus discípulos, como ocurrió con otros personajes de la serie? Desde mi perspectiva, la respuesta no se encuentra en James Panzer, sino en Patrick Jane. En episodios posteriores se menciona que Jane manipuló a Red John para que eliminara a Panzer. Esa afirmación resulta especialmente interesante porque revela que Red John no actuó únicamente por orgullo o por haber sido insultado en televisión.
también respondió a un juego psicológico iniciado por Patrick Jane. Para comprender esa teoría, basta con observar cómo actuaba Red John con las personas que terminaban formando parte de su organización. A lo largo de la serie, vemos que muchos de sus seguidores no nacen siendo asesinos completamente leales. En varios casos, son personas que atraviesan conflictos emocionales, dudas o incluso resistencia a cometer actos violentos. Sin embargo, Red John posee una extraordinaria capacidad para manipular sus debilidades. Les hace creer que la violencia los libera, que el asesinato representa una forma de evolución y que, al cruzar esa línea moral, se convierten en personas más fuertes. Ese patrón puede apreciarse en personajes como Rebecca Anderson, Todd Johnson, el oficial Harding, Laurel Lee Martins y Craig O'Loughlin. Todos ellos, de una u otra manera, terminan aceptando la visión de Red John y convirtiéndose en piezas de su organización. Entonces, surge una nueva pregunta. ¿Por qué James Panzer no recibió la misma oportunidad? La respuesta puede estar en el valor que Red John asignaba a cada persona. James Panzer era un asesino inteligente y meticuloso, pero trabajaba completamente solo. No poseía influencia dentro de las instituciones, carecía de una red de contactos importante, y toda su necesidad de reconocimiento dependía de la fama que obtenía a través de sus crímenes. En otras palabras, era un hombre que buscaba desesperadamente ser visto. Patrick Jane representaba exactamente lo contrario. Era reconocido por las autoridades, colaboraba con el BIC, poseía una inteligencia excepcional y, sobre todo, era la única persona que hubiera logrado desafiar constantemente a Red John. Desde esa perspectiva, resulta lógico pensar que Red John considerará mucho más valioso atraer a Patrick Jane que incorporar a James Panzer a su organización. Panzer era reemplazable, Jane no. Y aquí aparece el aspecto más inquietante de esta teoría. Cuando Patrick Jane asiste a la entrevista para provocar a James Panzer, no solo pone a prueba la existencia de Red John, también demuestra que está dispuesto a manipular el comportamiento de un asesino, sabiendo que las consecuencias pueden ser fatales. Es una decisión extremadamente calculada, y es precisamente ese tipo de decisiones las que, desde la perspectiva de Red John, podían convertir a Jane en un posible sucesor, o, al menos, en alguien capaz de comprender su forma de ver el mundo. Como espectadores, incluso nosotros empezamos a preguntarnos hasta dónde sería capaz de llegar Patrick Jane para encontrar respuestas. Y esa es, probablemente, la mayor fortaleza narrativa de este episodio. No solo presenta a uno de los asesinos más inteligentes de toda la serie, sino que también expone uno de los momentos más oscuros del protagonista. Porque el verdadero horror no radica únicamente en que James Panzer terminara asesinado por Red John. Lo realmente perturbador es comprender que Patrick Jane anticipó esa posibilidad y decidió seguir adelante con su plan. El episodio nos recuerda que un colapso psicológico no siempre se manifiesta mediante gritos, desesperación o pérdida del control. A veces ocurre de una forma mucho más silenciosa. Se refleja en decisiones frías, calculadas y moralmente ambiguas. Decisiones en las que una persona comienza a justificar cualquier acción con tal de alcanzar el objetivo que la obsesiona. Y si existe un episodio del Mentalista que demuestra hasta dónde puede llegar Patrick Jane cuando Red John está involucrado, probablemente sea este. Si el video te gustó, agradecería mucho tu pulgar arriba. Muchas gracias. Suscríbete si no estás suscrito y sígueme en mis redes sociales. Yo soy Fernet Gamer y nos vemos hasta la próxima.